Buenos días. Hola, profe. Hola, hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, buenos días para todos y todas. Entonces vamos a continuar con la clase de química ciclo 6, décimo y 11. Entonces, bueno, recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando en conceptos de masa, volumen y densidad, ¿cierto? Entonces, tanto en masa frente a lo que tiene que ver con el concepto, como las unidades y pues como el instrumento de medida, ¿no? Entonces, la masa es la cantidad de materia, se puede medir en kilogramos, en gramos, en libras, no hay distintas unidades, ¿cierto? Y se mide a través de una balanza. En el volumen habíamos dicho que es el espacio que ocupa mi cuerpo, ¿cierto? Y que se puede medir, por ejemplo, en metros cúbicos, en litros, en mililitros, ¿sí? Y con una probeta. Y habíamos revisado entonces también el concepto de densidad como una propiedad que relaciona a las dos anteriores, es decir, relaciona la cantidad de materia por volumen de una sustancia. Entonces, ¿qué cantidad de materia puede ocupar un espacio específico? Razón por la cual las unidades vienen dadas en una unidad de masa sobre una unidad
de volumen. Y habíamos estado revisando pues el laboratorio virtual y la calculadora de densidad y demás. ¿Listo? Nos corresponde entonces esta clasecita empezar a hablar de peso y pues ir avanzando un poquito en el módulo, ¿listo? Entonces vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Entonces vamos a hablar acerca del peso, pero bueno, antes de hablar, evidentemente, vamos a revisar un videito donde se relaciona qué es el peso y cómo se puede calcular. También vamos a tener una actividad como un pequeño también laboratorio virtual ahí chiquito para ver cuál es el peso y ahí vamos a ir avanzando. Pero espérenme que vaya. El peso es la unidad de medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Dicho de otra manera, el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo por acción de la gravedad. Su instrumento de medida es el dinamómetro y su unidad de medida son los newtons. La fórmula para calcular el peso es: peso es igual a la masa por la constante de gravedad. Y como ya lo he mencionado en otro video, la constante de gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si estuviéramos en otro planeta, este valor de G cambiaría. Veamos algunos ejemplos. Calcular el peso de una persona que tiene una masa de 81 kilogramos. Nuestros datos son: peso es nuestra incógnita, masa es igual a 81 kilogramos y como lo hemos mencionado en los videos anteriores, la constante de la aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula que utilizaremos es: peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Sustituimos: peso es igual a 81, que es la masa, por 9.8. Multiplicamos y nos da 793.8 newtons. Y este es nuestro resultado. ¿Cuál es el peso de un automóvil que tiene 250 kilogramos de masa? Nuestros datos son: peso es nuestra incógnita, masa es igual a 250 kilogramos, aceleración de la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Fórmula: peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Sustituimos: peso es igual a 250 por 9.8, multiplicamos y nos da 2450 newtons. Y este es nuestro resultado. Si el problema nos pidiera calcular la masa en vez del peso, utilizaríamos la fórmula: masa es igual a peso sobre aceleración de la gravedad. Sustituimos 2450 entre 9.8, nos da como resultado 250 kilogramos. Y si quisiéramos calcular la aceleración de la gravedad, utilizaríamos la fórmula: aceleración de la gravedad es igual a peso sobre masa. Sustituimos 2450 entre 250, nos da como resultado 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bien, entonces me voy a ir deteniendo un poco alrededor de lo que se hablaba acá, ¿listo? Entonces, el peso tiene que ver con la fuerza de atracción, ¿listo? En definición, el peso es una fuerza. Es la fuerza de atracción que ejerce, en este caso, la Tierra, porque pues estamos en este planeta, ¿cierto? Pero ya vamos a revisar que pues uno puede determinar y calcular el peso pues, en distintas partes, ¿sí?, del universo, ¿cierto? Entonces, el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo por acción de la gravedad. Entonces, el peso es una fuerza. ¿De qué? De atracción. ¿Listo? El instrumento de medida es el dinamómetro. Entonces, como tiene que hablar de una fuerza de atracción, el dinamómetro, como se dan cuenta, ¿cierto? Tiene esta organización. Acá adentro tiene como un resorte y acá viene un ganchito. Entonces, uno cuelga el objeto de allí y dependiendo de la elongación del resorte, pues se puede calcular el peso. Eso realmente es el peso. La unidad de medida es el newton o los newtons. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a especificar cuáles son las diferencias entre masa y peso, pero por ejemplo, cuando uno dice desde ya, ¿cierto? Uno dice, yo peso tantos kilogramos, está utilizando mal el concepto.
porque uno realmente cuando habla de kilogramos y cuando se sube a una balanza, lo que mide es masa, ¿cierto? Pero pues digamos que coloquial y socialmente siempre se ha venido como confundiendo ese término, pero pues la idea es que en la clase de ciencias uno pueda como especificar realmente cuál es esa diferencia. Adicional a esto, pues el peso se calcula a través de una ecuación, cosa que pues cuando decíamos ahorita, yo puedo determinar mi masa muy fácil subiéndome a una balanza, ¿cierto? El peso sí requiere de pronto un cálculo a partir de una ecuación muy básica. Se dice que el peso es igual al valor de la masa multiplicado por el valor de la gravedad del lugar donde me interesa. Entonces, por ejemplo, si la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pues yo debería conocer mi masa y multiplicarlo por el valor de la gravedad para saber mi peso y eso me daría en newtons, ¿listo? Entonces, por eso vuelvo y digo, está mal utilizado cuando yo digo yo peso 70 kilogramos, porque es que cuando uno hace eso, no calcula la masa por la gravedad, ni se sube un dinamómetro, ni nada de eso, ¿listo? Entonces, hay que ir revisando esas diferencias entre masa y peso, ¿listo? Entonces, la gravedad, que básicamente es una fuerza de atracción, ¿cierto? Lo que decíamos en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y las unidades son los newton, porque el descubrimiento de la gravedad se le atribuye al señor Isaac Newton, que era uno de los primeros físicos y matemáticos que buscaba comprender el universo. Entonces, miren, hay unos ejemplos muy sencillos que me mostraba acá. Les decía, por ejemplo, calcular el peso de una persona que tiene una masa de 81 kilogramos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito hallar el valor de peso, pero dependiendo de la ecuación que acabamos de mostrar, necesito la masa y la gravedad, ¿cierto? Entonces, simplemente reemplazo. El valor de la masa va multiplicado por el valor de la gravedad. Entonces, como la masa es 81 kilogramos, a ese valor lo voy a multiplicar por el valor de la gravedad de ¿qué? De la Tierra, porque aquí está hablando de la Tierra. Entonces, 81 por 9.8 dice que eso le da aproximadamente 793.8 newtons. Eso es un valor de peso. ¿Qué tan atraído va a estar una persona de 81 kilogramos hacia el centro de la Tierra? En cantidad, 793.8 newtons. Eso es mucho. Realmente la Tierra tiene un gran valor de gravedad, razón por la cual nos sostenemos, digamos, directamente sobre la superficie terrestre o lo que llamamos suelo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá dice, calcule el peso de un automóvil que tiene 250 kilogramos de masa. Entonces, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. Reemplazo en la fórmula. Como peso es igual a masa por gravedad, pues digo los 250 kilogramos del automóvil, ¿cierto? Multiplicado por el valor de la gravedad, en este caso de la Tierra, 9.8. Dice que tendría un peso de 2.450 newtons, mucho más, ¿cierto? Estaría mucho más atraído. ¿Qué significa esto? Que entre mayor masa, evidentemente, mayor peso, mayor atracción. Era como esa conclusión que quería hacer en esta parte. Pero los valores de gravedad no son todos los mismos en todos los lugares. Entonces, por ejemplo, en la Luna puede llegar a variar eso y demás. Les voy a mostrar acá, pero también, como siempre, les voy a compartir el link para que ustedes mismos vayan moviendo allá lo que se requiere. Entonces, aquí en ese linkcito que ya les acabé de compartir en el chat, nos están especificando pues que la masa es la cantidad de materia que hay en el cuerpo, que las masas atraen otras masas, que la fuerza de atracción se llama gravedad, que la relación entre el peso y la masa se puede dar a partir de esta ecuación, donde peso es igual a masa por gravedad, justo lo que veníamos hablando, y dice que no hay que confundir la masa con el peso, ¿listo? Aquí lo que les voy a pedir es que vayan al número 2, o sea, el número 1 nos cuenta un poquito de la teoría, pero en el número 2 es donde realmente vamos a poder observar lo que quiero que observemos. Entonces, miren esto. Allí en ese link aparece un niño, ¿cierto? Y acá aparece ese niño, por ejemplo, en la Tierra. Y dice, ese niño tiene una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Y si esos 50 kilogramos los multiplico por la gravedad de la Tierra, que sería 9.8, el peso va a dar 490 newtons. Entonces, si yo lo retiro, ¿cierto? Puedo ver que ese resorte que funciona allí es como un dinamómetro. Al ponerlo, se elonga y me calcula el peso, que es así tal cual como funciona un dinamómetro. Pero aquí la idea es que nos permite comparar qué va a pasar con el peso en la Luna, qué va a pasar con el peso en Júpiter y qué va a pasar con el peso en el espacio. ¿Listo? Eso es lo chévere de ese linkcito. Entonces, por ejemplo,
Si nos vamos a la luna, si llevamos el niño a la luna, ¿qué vamos a poder observar? Dice que la masa es 50 kilogramos. Entonces, siguiente conclusión, la masa no cambia. Si la masa de la Tierra es de 50 kilogramos, la masa en la luna sigue siendo 50 kilogramos. ¿Listo? La masa no cambia. Y si pongo al niño en Júpiter, ¿qué va a pasar con la masa? Vean, 50 kilogramos. Y si pongo al niño en el espacio, vean, la masa es 50 kilogramos. ¿Listo? Entonces, primera cosa importante, la masa del cuerpo es la misma. ¿Listo? Dependiendo del lugar en el que esté. ¿Qué sí va a variar? El peso, ¿cierto? Y razón por la cual el resorte se elonga de distintas maneras. Entonces, ¿por qué varía? Pues porque la gravedad cambia. Por ejemplo, la gravedad de la Luna se dice que es de 1.6, ¿sí? Ya no es 9.8 como en la Tierra, sino que disminuye. En la Luna es de 9.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como disminuye la gravedad, ¿qué vemos? Miren, acá el peso es de 490 newtons, pero si se va a la luna, es únicamente de 80 newtons. A menor gravedad, menor peso. ¿Listo? Siguiente conclusión, el peso varía y depende de la gravedad del lugar en el que esté. Si hay mucha fuerza de atracción gravitatoria, pues va a haber mayor peso. Si hay menor fuerza de gravedad, pues va a haber menor peso. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Va quedando claro? ¿Van teniendo preguntas? ¿Si entraron al link o no? Mucho silencio. Claro, profe. Claro, listo, súper. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar si nos vamos para Júpiter? Entonces, el mismo niño, recuerden, el mismo niño, la misma masa, pero entonces lo voy a llevar a Júpiter. Y resulta que Júpiter la gravedad se dice que es de 24.79. O sea, si en la Tierra hay mucha atracción, en Júpiter hay muchísima más atracción, 24.79. Recuerden que aquí era ¿qué? 9.8. Laura me dice que no le abre el número 1. ¿No te abre el número 1? No, no importa. Hay que abrir el 2. O sea, cuando sale el link, ¿cierto? Sale, sí, gracias, Soren, ahí le dijo que era el 2. No, el 1 no pasa nada, el 1 es simplemente teoría. En el 2 es donde realmente estamos haciendo la actividad. Listo, gracias. Y gracias, Laura, también, y gracias, Soren. Entonces, lo que les estaba diciendo es que, bueno, si lo llevo entonces a Júpiter, donde la gravedad es de 24.7, pues miren lo que pasa con el resorte. Se elonga muchísimo más. Y miren el valor del peso. Ya no es 490 newtons, ya no es 80 newtons, ahora son 1300 newtons. Hay mayor peso en Júpiter porque hay mayor fuerza de atracción de la gravedad. 24.79 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el peso varía dependiendo la gravedad. ¿Listo? Y pues por último, miremos entonces qué pasa en el espacio. Miren, ¿qué pasa en el espacio? ¿Qué podrían decir? ¿Qué significa que el peso sea cero? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? Eh, porque en el espacio no hay gravedad. Muy bien, Brian. La gravedad sería de cero. Bueno, es un estado o una condición de ingravidez, se llama eso. ¿Listo? Una condición de ingravidez, lo que hace que no haya nada de atracción, lo que es súper complejo, ¿sí? Precisamente para poder estar, digamos, en la superficie como tal del espacio. Entonces, eso en relación a masa-peso, sus unidades y un poco entonces de qué manera se calcula y se determina, ¿listo? Entonces espero que cada uno haya ingresado al link, que haya pues movido eso y que haya quedado claro. Para terminar entonces esta parte, vamos a ver un video que nos resume justo esas diferencias entre masa y peso, para que quede completamente claro. Cotidianamente, es común utilizar de manera errónea los conceptos de masa y peso, hasta incluso puede llegar a ser confuso, pero no te preocupes, a continuación te mostraré las diferencias entre ambos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo,
y el peso es la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro. La masa se mide con una balanza y el peso con un dinamómetro. La unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo, mientras que para el peso son los newtons. Y para calcular el peso se necesita multiplicar la masa de un objeto por la gravedad. Entonces podemos decir que la masa de un objeto no varía con respecto a la gravedad, mientras que el peso sí varía. Esto quiere decir que si una persona tiene una masa corporal de 75 kilogramos, independientemente del planeta en el que se encuentre, siempre su masa será la misma. Pero al hablar de peso, dependiendo del planeta en el que te encuentres, su peso sí cambiará, porque se ve influenciado por la fuerza de gravedad. Por ejemplo, en la Tierra, una persona de 75 kilos pesará 735 newtons, mientras que en la Luna, esta misma persona pesaría 121 newtons. En la caja de información te dejaré un enlace para que sepas calcular tu peso en otros planetas del sistema solar. Ahora que ya conoces las diferencias entre masa y peso, si quieres bajar de masa corporal, haz una dieta balanceada y ejercicio, pero si quieres bajar de peso, mejor vete a la Luna. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. ¿Listo? Entonces, ahí de manera muy resumida, con un cuadrito comparativo, ¿cierto? Una organización comparativa. Entonces, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y la determino con una balanza en las unidades de los kilogramos. ¿Listo? No varía dependiendo del planeta o el lugar en el espacio en el que me encuentre. Por el contrario, entonces el peso realmente no dice que es una cantidad de materia, sino que es una fuerza, ¿listo? De atracción que se ejerce de un cuerpo sobre otro. En este caso, pues nuestro planeta ejerce una fuerza de atracción sobre nosotros. Se puede entonces determinar con un dinamómetro, ¿cierto? Su unidad de medida son los newtons y se puede calcular pues a través de la ecuación que ya hemos venido hablando. El valor de la masa multiplicado por la gravedad. Razón por la cual, como depende de la gravedad, del lugar o del planeta, del lugar del espacio, del planeta donde nos encontremos, pues sí, varía, ¿cierto? Y ahí entonces nos mostraban esos ejemplos. La masa del cuerpo no cambia dependiendo del lugar en el espacio en el que usted, pero su peso sí cambiará, porque depende de la gravedad. Y nos mostraban, entonces una persona de 75 kilogramos tendría un peso en la Tierra de 735 newtons, pero si va a la Luna, su peso se reduce a 121, es decir, que no está tan atraído. Razón por la cual, ¿cierto? Puede explicarse también un proceso de flotabilidad en ese satélite, por decirlo así. Entonces, normalmente la gente dice, quiero bajar de peso, y acá decían, vean, si usted quiere bajar su masa, haga ejercicio, pero si usted quiere disminuir su peso, pues entonces váyase a la Luna, ¿listo? Como una conclusión de que hemos venido utilizando, pues, mal los conceptos. Pero pues esperemos que ahora sí logremos comprender un poquito esa diferencia, ¿listo? Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos al respecto. No, No, listo. Entonces vamos a ir al módulo, por favor. ¿Listo? Yo espero que cada uno tenga su módulo. Entonces los que ya lo tienen, pues lo empiezan a trabajar. Los que no, mi recomendación es que mientras lo tienen, Profe, no se escucha. ¿no se escucha? ¿Ya? Ahí. ¿Ah? ¿Ahí se escucha? La persona que dijo que Sí, fue señora. con... Sí. Gracias. Entonces, las personas que tienen su módulo, pues perfecto, les estaba diciendo, pueden trabajar allí sobre él. Las personas que todavía no lo tienen porque no se lo han entregado, porque no lo han pagado, porque le dijeron que esperara, porque tras lo traen, entonces les voy a pedir, pues yo les recomiendo, básicamente, que por lo menos vayan anotando por allí en algún lugar donde luego lo encuentren, lo que vamos adelantando y trabajando en el módulo, ¿listo? Porque después no me voy a estar devolviendo. Entonces la idea es que vamos a ir trabajando y vamos a ir avanzando sobre ello. Entonces, vamos a ir leyendo. Pregunta número 1. Yo voy a ir leyendo la pregunta y las opciones de respuesta. Ustedes las van a determinar cuál considera usted que es su respuesta en el chat. ¿Listo? Para que no abramos el micrófono todos a la vez, ni se genere el desorden, sino que lo podamos hacer organizado. La pregunta número 1 dice, dos propiedades fundamentales de la materia son. Entonces, la opción A dice el peso y la estructura molecular. B, la masa y el sabor. C, el volumen y la masa. ¿Cuál dirían ustedes que es la respuesta correcta de acuerdo a lo que hemos venido hablando?
Entonces Sofía dice que la C, Fernanda dice que la C, Verónica Herrera dice que la A, Brian dice que sí, que la C, Verónica se cambió a la C, Steven dice que la C, Zuli C, Kevin C, listo. Entonces, muy bien, ¿cierto? Evidentemente, dos propiedades fundamentales de la materia son la masa y el volumen. Bueno, el volumen y la masa está aquí en ese orden, nos interesa. El punto es que recuerden que la definición de materia es que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, razón por la cual dos propiedades fundamentales son el volumen y la masa. ¿Listo? Número 2. Entonces, la pregunta número 2 dice, el aire es un gas que A, no pesa, B, no tiene masa, C, tiene masa y volumen. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería la respuesta correcta para esa pregunta número 2? Laura dice que la C, Fernanda B, Steven se fue por la B. ¿Quién más? Clara también dice que la B, Brian dice que la B, Verónica dice que la C. Soren, ok, bueno. Entonces, miren, el aire es un gas que, ay, perdón. Entonces, respuesta correcta, el aire es un gas que tiene masa y tiene volumen, porque el aire está clasificado como materia, está en estado gaseoso. Y recuerden que lo vimos como uno de los estados básicos de la materia, ¿sí? Entonces, el aire es un gas que tiene masa y volumen. ¿Por qué? Porque es que en el aire hay vapor de agua, hay helio, hay nitrógeno, hay oxígeno. Entonces, esos elementos le otorgan masa y además el aire ocupa un lugar en el espacio. Si no, enciérrese en un lugar donde no haya aire, a ver si usted logra respirar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el aire que está concentrado en el lugar donde usted está, ¿sí? Que ahí está ocupando un espacio, es el que nos permite respirar. Entonces, razón por la cual el aire sí tiene masa y sí tiene volumen. Entonces, por favor, respuesta correcta, C. Número 3. Dice, la materia se compone de partículas de naturaleza. A, inmaterial, sin masa ni volumen. B, espirituales e indetectables. C, material. ¿Qué dirían? La 2 es la C. Ahí yo lo estoy, si están viendo mi pantalla, ahí yo la estoy señalando en pantalla para que ustedes vayan haciendo también el mismo ejercicio. Entonces, la 1 fue la C, la 2 fue la C. ¿Listo? Porque las próximas clases no me voy a devolver, profe, que cuál era la 1. No, ahí vamos avanzando, cada uno debe ser responsable con ello. Listo, entonces por acá dicen la C, la C, la C, la C. Entonces, bueno, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? La materia se compone de partículas de naturaleza material. Evidentemente, tienen que ser fácticas, material. Número 4. La pregunta 4 dice, las unidades que se emplean para medir la masa son A, kilogramo, gramo, miligramo, toneladas, B, peso, C, kilogramo sobre metro cúbico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Unidades de masa. ¿Cuáles de esas sí son unidades de masa? ¿Listo? Entonces por aquí llevo varias respuestas, están como de acuerdo, dicen que la A, que sí, que la A, la A. Listo, muy bien. Kilogramo, gramo, miligramo, toneladas. Son unidades de masa. Que recuerden que la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Listo? Pregunta número 5. Dice esto. El volumen de un cubo es A, la longitud de la arista elevada al cubo. B, la longitud de la arista elevada al cuadrado. C, el triple del área de la base por la altura. Entonces, la arista es el lado, ¿no? Es cada una de las líneas que conforman un cubo, eso es una arista. Entonces, el volumen está relacionado ¿con qué? Con la longitud elevada al cubo, con la longitud de la arista elevada al cuadrado, o el triple del área de la base por la altura. Entonces, miremos acá las respuestas para la 5. Dice, por acá la C, luego no, que la A, que la A, que la A, por acá que la B. Listo, entonces recuerden lo siguiente.
Cuando hablamos de volumen, ay, perdón, ¿cierto? Lo relacionamos con alto, ancho y largo, y cada una de estas líneas es la arista. Entonces está relacionada con las aristas elevadas al ¿qué? Pues al cubo. De ahí que se llame cúbico, metro cúbico o centímetro cúbico. Entonces la respuesta correcta es la A, la longitud de la arista elevada al cubo, porque al cuadrado es arista. Podemos tener el micrófono cerrado para que no se genere interferencia, Ronald. Gracias. Entonces, Chinchu, Vale, disculpa. tranquilo. La longitud de la arista elevada al cubo. Esto es lo que les decía, porque tiene en cuenta las tres dimensiones. ¿Listo? Número 6. Entonces, la pregunta número 6 dice, el volumen se puede medir en las siguientes unidades. Señala las que te parecen correctas. A, milímetro al cubo, perdón, milímetro al cubo. B, metro elevado al cuadrado. C, centímetro elevado al cuadrado multiplicado por kilómetro. ¿Cuál entonces sí sería una unidad de volumen? Entonces, Fernanda y Verónica están de acuerdo con la A. El resto que dice Daniel, Brian también. Clara igual. Listo. Sofía sí se fue por la C y son en disciplina. Entonces, el volumen, evidentemente, pues entonces se mide ¿qué? Al cubo, ¿cierto? A menos de que sean litros o mililitros. Pero pues de esas opciones que me dan ahí, la única que aparece al cubo es la A. Entonces, milímetro elevado al cubo. Ya sean milímetros, sean centímetros, sean metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta para la 6, la A. Número 7. Número 7. Número 7 y número 8 van a quedar de tarea. ¿Listo? 7 y 8. Por favor, háganlos de tarea. 7 y 8, tarea. Son súper fáciles. Está aplicado, por ejemplo, el concepto de densidad en la 7 y el concepto de peso en la 8. Pero entonces esos van a quedar de tareita. ¿Listo? Por favor, revise los cálculos, revise cuál sería la explicación, ¿listo? Entonces, miren, la pregunta número 7, por ejemplo, dice, vertemos agua en una probeta, recuerden que lo revisamos de manera virtual, hasta la marca de 300 mililitros, lo que equivale a 300 centímetros cúbicos. Dice, luego en esa probeta, con esa cantidad de agua, sumergimos en ella una piedra de forma irregular, ¡chum! La ponemos dentro de la probeta y observamos que el nivel de agua sube hasta la marca de 350 mililitros. Si la masa de la piedra es de 220 gramos, ¿cuál es su densidad? ¿Listo? Entonces hay que calcular la densidad. Recuerden la fórmula de densidad. La densidad es igual a la masa dividida en el volumen. Entonces hacen ese de tareita y dicen cuál es la respuesta. Y en la pregunta número 8. ¿Quedó claro eso? Uy, Sí, alguien profe. diga. ¿Sí? Listo, Listo. profe. Listo, 7 y 8 Claro. tarea. Listo, 7 y 8 de tarea. La próxima clase empezamos a hablar un poquito acerca del átomo, de los modelos atómicos y continuamos resolviendo algunas preguntas del módulo. ¿Listo? Por ahora, espero que estén bien, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días. Juiciosos. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias. No sé, Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego.